En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La propuesta en esta tarde es continuar con la temática desarrollada a propósito de la llamada del Rey Eterno. Esta llamada la experimentamos de manera especialmente atractiva cuando consideramos que Dios es belleza, belleza que llama, belleza que atrae. Y ahí vemos la importancia de recorrer en nuestra propia vida el camino de la belleza, que lo es como camino de evangelización y que lo es también como camino de seguimiento de Cristo. Con esta meditación completaría lo relativo a la dinámica de la segunda semana, destinada a fortalecer en nosotros la conciencia de sabernos llamados, es decir, elegidos y enviados. No estamos en este mundo por azar, por casualidad. Me gusta invocar este argumento porque me parece de razón natural, comprensible incluso para aquellos que dicen no creer. No hemos elegido vivir, nos hemos encontrado viviendo, y a poco que queramos ser honestos con este dato, acabaremos un día preguntando por aquel de quien hemos recibido la vida, porque la experimentamos como una realidad personal que nos ha sido regalada con elementos propios y singulares que inevitablemente han de llevarme en un momento a preguntarme, Señor, ¿qué quieres de mí? Y como recordaba en el día de ayer, Señor, ¿qué lugar quieres que ocupe en tu iglesia? Llamada y seguimiento. Pues esta llamada, sabemos, tiene una fuerza especial cuando consideramos que es llamada a una vida santa, llamada a ser santos. Aquí está la respuesta fundamental que, en cierto modo, recorre la temática de los ejercicios, desde la meditación sobre el principio y fundamento hasta la contemplación para alcanzar amor. La afirmación de San Pablo, que repasando la gran historia de la humanidad, que tiene su origen en la acción providencial, misericordiosa de Dios, nos crea y nos elige antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Dios, que es amor, nos crea capaces de su amor para compartir con nosotros la belleza, la verdad, la bondad, la comunión del amor que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en unidad comparten. Se trata entonces de volver sobre nuestra propia condición. Hemos sido creados capaces de vida santa. No es algo que nos venga como un ideal a modo de un don peculiar que recibimos y así nos convertimos en superhéroes, sino que se trata efectivamente de reconocer que toda nuestra vida es don y que este don nos lleva justamente a ser hechos y participar de la misma vida divina. Sabemos que esta llamada a la santidad en todas las épocas de la Iglesia pues se ha presentado con especial insistencia y en nuestro tiempo desde el Concilio Vaticano II y la última llamada realizada hace ya 2 años por el Papa Francisco con la exhortación Gaudete et Exsultate, supone para nosotros como una nueva toma de conciencia en torno a lo que la Iglesia ahora nos está recordando. Por eso me gustaría comenzar con algunas afirmaciones introductorias del Papa Francisco en esta exhortación.
Decía: lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, esa llamada que te dirige también a ti: sed santos, porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Y continuaba el Papa Francisco subrayando esta expresión en la que me he detenido un momento: cada uno por su camino. No se trata, continuaba el Papa Francisco, de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y que no se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. Y concluye citando a San Juan de la Cruz: de hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo, porque la vida divina se comunica a unos en una manera y a otros en otra. Entiendo que con esta exhortación, desde el punto de vista del magisterio, la más reciente, a volver a poner delante de nuestra mirada de fe, de nuestras preocupaciones, de nuestra vida planteada delante del Señor, la llamada a la santidad, hay, por un lado, el deseo de que cada uno encuentre su propio camino. Es la insistencia del Papa Francisco. Y segundo, que superemos el cansancio, cuando quizás nos hemos puesto en la imaginación modelos admirables pero inimitables. Este será un poco el propósito en esta meditación: pedir luz al Señor para saber reconocer que esta llamada a la santidad tiene nombre y apellidos propios. Me llama a mí y me llama en el seno de la Madre Iglesia, cumpliendo, por tanto, la misión que Cristo le ha confiado a toda la Iglesia, formando parte ya, si he realizado elección de Estado, de una forma de vida concreta dentro de ella, pero una santidad que tiene matices, rasgos peculiares, propios. Primera preocupación, por tanto, en la meditación de esta tarde: volver a pedir al Señor que ilumine cuáles son esos rasgos propios de la respuesta que he de dar a su llamada a una vida santa. Encontrar mi propio camino. La misma Santa Teresa del Niño Jesús, que recordaba a propósito de la necesidad de buscar nuestra vocación dentro de la vocación en la Iglesia, también nos ofrece un testimonio luminoso en este punto. En el camino amplio de la santidad, donde vemos modelos, ejemplos de ya hermanos mayores que son nuestros intercesores porque participan de la bienaventuranza eterna, he de saber encontrar mi propio caminito, aquel que el Señor ha preparado para mí, desde antes de la creación del mundo. Y sabemos que en la formulación de San Pablo, ese antes tiene una razón casual. El mundo es como es en orden a mi propia santificación. No es que en orden temporal simplemente se hicieran las cosas y luego viniera la creación del ser humano, sino que el mundo se ha hecho como se ha hecho para que podamos participar de la vida divina. Pues en este ejercicio
de docilidad a la acción del Señor que me hace gozar mientras estamos en este mundo, ya de la bienaventuranza eterna que un día se me dará sin límites, en plenitud. Pedir luz al Señor, en primer lugar, para encontrar mi propio caminito, utilizando la expresión de Santa Teresa del Niño Jesús. Y segundo, propósito también de esta meditación es, con las palabras, entiendo, del Papa Francisco, pedir al Señor vencer todo cansancio. Cada uno, pues según su propia trayectoria espiritual, podrá recordar las veces que ha meditado, que ha escuchado, que ha predicado incluso a otros la llamada a la santidad, y a la vez constatar cómo una y otra vez parece que esto se me aleja o no es definitivamente para mí, o por el contrario, sabiendo que efectivamente el Señor me llama por este camino concreto, experimento el peso de los días, el cansancio que supone la perseverancia. La expresión fuerte que utilizaba el Papa Benedicto XVI cuando convocó el año de la fe. El Papa hablaba de muchos que experimentan el cansancio de creer, lo cual en sí mismo sabemos implica ya vivir con una contradicción, porque la fe es fuente de gozo, de entusiasmo, que nos hace superar los cansancios. Cuando se experimenta cansancio de creer, cuando se experimenta cansancio en la respuesta a la santidad, no es porque la fe, la santidad sean motivo que nos lleve al agotamiento, sino que interiormente hay algo en nosotros que nos impide recibir con holgura la llamada del Señor. Un salmo que la Iglesia pone en nuestros labios varios días de la semana, el 118, contiene esa expresión que en la traducción española quizás no acaba de dar el matiz correcto. En la traducción, tal como la encontramos en la liturgia de las horas, leemos: correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. En el texto latino no se habla de una condicional. Si el Señor me ensancha, entonces podré correr por el camino de los mandatos del Señor, lo cual es verdad, pero el texto latino, y la versión latina sabemos que es el texto oficial típico de la Iglesia Católica, la Nova Vulgata, aprobada por San Juan Pablo II en el año 1979, después de el propósito del Concilio Vaticano II y Pablo VI, dice: correré por el camino de tus mandatos porque me ensanchaste el corazón. Si podemos caminar con holgura en el cumplimiento de la voluntad de Dios, es precisamente porque el Señor mismo ensancha nuestro corazón. No estamos pidiéndole al Señor algo a modo de condición. Si me das esto, entonces yo cumpliré tus mandatos, lo que equivocadamente se podría interpretar a partir de la afirmación en la traducción que nos encontramos en la liturgia de las horas, sino que la oración del salmista dice mucho más: porque tú ensanchas mi corazón, porque lo colmas con tus dones, porque lo llenas de tu gracia, puedo caminar con holgura. Y caminar con holgura no es experimentar cansancio, fatiga, queja, porque esto me supera, sino por el contrario, alegría capaz de entusiasmar a otros en el camino que me lleva hasta el encuentro definitivo con el Señor. Este será el propósito, por tanto, de la meditación con la temática que espero desarrollar y que se puede convertir ya desde ahora en una petición al Señor. Por un lado, pedir luz al Señor para encontrar mi propio caminito en la respuesta que me invita el Señor a dar a su llamada a una vida santa. Y, segundo, pedir al Señor superar todo aquello que provoca en mí cansancio, fatiga, desilusión, cuando sé que el Señor me llama a participar de su misma vida, a ser santo como Él es santo. La meditación propongo pues desarrollarla
en torno a algunos puntos. Uno primero, de nuevo, volver a contemplar este misterio que humanamente nos desborda, como aquel que solo Él es santo nos llama a participar de su vida santa. Si algo subraya la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y el mismo Jesucristo llevándolo a plenitud, es que solo Dios es santo. Este es uno de los nombres con los que también los contemporáneos se dirigen a Jesucristo, el Santo de Dios, y además en dos contextos peculiares. Los primeros que por primera vez se dirigen así a Jesús son los demonios. Sabemos quién eres, el Santo de Dios, antes incluso de que los apóstoles, que van siendo todavía elegidos hasta completar el número de 12, formularan la verdad sobre Jesús en boca de Pedro. Y luego encontramos el mismo título en la conclusión del capítulo 6 de San Juan, cuando después de presentarse como pan vivo bajado del cielo, muchos abandonan a Jesús y Jesús les pregunta, ¿también vosotros queréis iros? ¿A quién vamos a acudir? Tú eres el Santo de Dios. Son las palabras de Pedro. Pues si solo el Señor es Dios, si solo Dios es santo, si solo el Señor es santo, y así reconocemos a Jesucristo como verdadero Dios en la confesión de sus contemporáneos, lo primero a considerar es este admirable misterio de condescendencia, de benevolencia divina, que el Hijo de Dios se acerca a nosotros para hacernos partícipes de su misma vida, para darnos su misma santidad. Por esto, la santidad aparece siempre como dejarse configurar por el Señor, recibir su gracia que entrando en nosotros no solo no anula aquello que Él mismo por creación nos ha regalado en cuanto humanos, sino que lo eleva. También este es un punto importante que expresa la situación de secularización a la que ya me he ido refiriendo en estos días. Un planteamiento en el que se quería construir primero al hombre y después ya hablar de la vida divina. Y en una de las obras que creo que sin duda con el tiempo, cuando se haga historia del periodo segunda mitad del siglo XX del cristianismo, se señalarán como causa directa de la secularización que ha quebrado la transmisión de la fe en muchos miembros del pueblo de Dios, la obra de Hans King, Ser cristiano, pues este autor como que quería sacudirse todo el peso del pasado y en una de sus afirmaciones así más geniales decía menos divinización y más humanización. Dejemos ya de hablar tanto de la gracia, de proyectos apostólicos, de la santidad y hablemos más de la dignidad humana. La perversión de este planteamiento está justamente en entender que el humano se puede construir por sí mismo y a la vez todavía es motivo de perversión el entender que la llamada a la santidad anula o ciega frente al compromiso capaz de transformar nuestro mundo elevando al hombre a su verdadera dignidad. Por eso, ahí donde vemos un planteamiento donde primero se quiere construir lo humano y después ya vendrá, una vez que la dignidad humana, se dice, se haya restaurado todo lo relativo al Evangelio, cuando veamos este planteamiento, apartémoslo sin más. Y ese planteamiento está, pues aunque nos parezca incomprensible, en no pocos, o ha estado en no pocos catecismos, en no pocos textos, en no pocas propuestas celebrativas, exaltar lo humano para así, de esta forma, restaurar la dignidad. Y luego ya vendrá el anuncio explícito del Evangelio. Y nos vemos muchas veces
con que los misioneros se han convertido en agentes de promoción social y que pues prefieren ni siquiera nombrar a Jesucristo para no dañar las propias creencias, y una vez cuando ya se ha restaurado una situación social en la que hay más justicia que lleva pues a vencer las situaciones de hambre, de falta de trabajo, de enfrentamientos, entonces ya podemos hablar del Evangelio. Y así se acaba enfrentando humanización a divinización. Sabemos que esto es perverso y dañino. La llamada a la santidad es lo que más dignifica la condición humana, y la verdadera transformación que restaura la justicia humana cuando ésta se ha dañado, viene cuando ponemos nuestra vida delante del Señor. Y eso es lo que a lo largo de la historia de la Iglesia vemos con tantos ejemplos. Los misioneros, cuando han anunciado explícitamente el Evangelio, cuando han llamado a la conversión, han incorporado miembros a la Iglesia, han cambiado la relación humana, y situaciones dolorosas de injusticia han sido superadas precisamente por haber dejado entrar el Evangelio. No caigamos, por tanto, en esa trampa, sino que tengamos siempre claridad que no hay nada que más restaura la dignidad del hombre que la vida de la gracia, la respuesta a la llamada del Señor. Para vencer, por tanto, toda injusticia, también en el ámbito de las relaciones sociales, necesario es poner nuestra mirada en la llamada a una vida santa. Pues, ¿cómo entender la santidad? A lo largo de la historia de la Iglesia también se han utilizado imágenes como a modo de síntesis, que toman palabras concretas del Evangelio que nos hacen de manera concreta percibir qué significa ser hechos partícipes de la misma vida divina, tener la misma vida de Dios en nosotros. Voy a repasar algunas de estas imágenes o de expresiones, presentándolas como camino de santificación, entendiendo por santificación pues el proceso mediante el cual dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, configurando nuestra vida y haciéndola partícipe de una vida santa. Por lo pronto lo vemos también en la exhortación Gaudete et Exsultate. La santificación consiste en recorrer el camino de las bienaventuranzas. Para repasar, por tanto, cómo está mi respuesta a la llamada a la santidad, pues puedo tomar sin más el texto de las bienaventuranzas, viendo sus paralelos en los sinópticos, detenerme en cada una de las expresiones, quizás recordando el comentario de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, o del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, y ahí tengo ya una fuente más que luminosa para entender a qué me llama el Señor y verificar en qué momento me encuentro, con esa doble preocupación, mi propio caminito y vencer toda forma de cansancio. El Catecismo de la Iglesia Católica ya presentaba la llamada a la santidad bajo esta perspectiva y decía, repasando rápidamente las bienaventuranzas con alguna cita patrística: bienaventurados los pobres en el espíritu, las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Y cita a San Gregorio de Nisa: el Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice: se hizo pobre por nosotros. En el punto de partida, como bienaventuranza clave que nos permite descifrar el contenido de las demás bienaventuranzas, se encuentra la primera: pobres en el espíritu. Y el Catecismo nos invita a entender esta pobreza desde el misterio de la Encarnación. Se hizo pobre por nosotros. Un segundo modo de entender y por tanto verificar la santidad y el camino
hacia ella, la santificación. La santificación es vivencia de la filiación divina. Lo proclama el apóstol evangelista San Juan en su primera carta, 3:1-3. Pues lo somos, exclama el evangelista San Juan. Aún no se ha revelado, hemos sido hechos hijos de Dios, y por sorprendente que nos parezca, ahí reside nuestra dignidad. Vivir, por tanto, respondiendo a la llamada a la santidad, implica siempre profundizar en la filiación divina, aquella que nos fue regalada mediante la fe y el sacramento en nuestro bautismo, aquella que se ha desarrollado mediante la escucha a la palabra de Dios y los demás sacramentos que han configurado nuestra vida, aquella que se ha hecho fuerte por el don del Espíritu Santo, que ha alcanzado una plenitud de intimidad participando en la Eucaristía, que nos sostiene mientras estamos en el camino de la vida con el alimento del cielo y que nos permite avanzar con decisión hasta el encuentro de Cristo, sabiéndonos hijos de Dios, pues lo somos. Un tercer camino o modo de entender la santidad. La santificación es camino a la semejanza. Nos ha parecido ya esta formulación rica en la época patrística, que a propósito de los dos relatos de la creación del ser humano, en Génesis 1:26 y 2:4 y siguientes, distinguen las palabras en el primer relato que se ofrecen a propósito de la creación del hombre. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Y en la antropología patrística, pues hasta bien avanzado el siglo IV, se distingue imagen por aquello que el Señor nos concede al crearnos y al crearnos capaces de Él, y semejanza, además de creados, hemos sido elevados a una comunión singular con Dios. El pecado original apartó de nosotros la semejanza divina y deformó, sin destruir, la imagen de Dios en nosotros. La obra de la redención ha consistido en devolver a la imagen su esplendor y a la vez hacernos partícipes de la misma vida de Dios. Por tanto, el camino de santificación es camino que nos lleva de la imagen a la semejanza. Según la expresión también del apóstol evangelista San Juan, cuando le veamos cara a cara seremos semejantes a Él. Es entonces cuando se completará este itinerario que nos lleva de ser hechos capaces de Dios a ser colmados en esta capacidad. Todavía más, un cuarto modelo que en la Escritura encontramos y que es motivo de inspiración en la tradición. La santificación significa siempre vivir de la alegría de Cristo. Y este es otro parámetro fundamental que debemos considerar para saber en qué momento nos encontramos de la respuesta a la llamada de Dios a la santidad, y para verificar si efectivamente nosotros hay o no cansancio. Jesucristo en la última cena, según el relato del Evangelio de San Juan, comunicando pues como todo un legado de comunión a los suyos, sintetiza todo lo que hasta entonces les ha dicho con esas palabras que conocemos. Os he dicho todo esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Alegría completa. La santidad es precisamente esta alegría llevada a plenitud. Y en las palabras de Cristo encontramos una formulación siempre llena de esperanza, para que vuestra alegría sea completa. Sabe el Señor, porque Él mismo las ha puesto ahí, cuáles son las alegrías del corazón humano, alegrías que tienen que ver con nuestro encuentro con la verdad, con la bondad, con la belleza, en la comunión,
y que se materializa en tantas situaciones de la vida que nos hacen gustar anticipadamente la alegría del cielo. No nos pide el Señor, para seguirle, renunciar a estas alegrías humanas en el sentido de ser expresión de la imagen divina en nosotros, sino que la alegría que Él nos da lleva estas alegrías a plenitud. Podemos entender la expresión para que vuestra alegría sea completa en el sentido también de que el Señor no quiere seguidores con una alegría mediocre o alegría solo en determinados momentos. Todo lo que el Señor nos da nos hace capaces de reaccionar con alegría, incluso en medio de las situaciones más adversas. Esto me gusta también predicarlo a los más jóvenes. La alegría que el Señor nos da no produce resaca, no hace daño a los demás, no necesita de la burla ni de la ofensa a otros. Es alegría compatible incluso con las situaciones difíciles de la vida, como pueden ser la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida de una persona querida, la consideración de la propia muerte. Incluso en estas situaciones podemos experimentar alegría y alegría plena, que no está reñida con lágrimas o situaciones de verdadero sufrimiento. ¿Cómo es entonces la alegría que el Señor nos da? ¿Cuál es su fuente? Pues esto mismo le preguntaron en una ocasión a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, en una entrevista que si no me equivoco, pues anda también en la red. En su día, hace ya años, pues la vi en YouTube y un periodista le va haciendo preguntas, ve que la Madre Teresa continuamente mantiene una sonrisa y no puede menos ya de finalmente preguntarle, pero bueno, Madre Teresa, para usted, ¿qué es la alegría? Y ella primero responde con una sonrisa, como cuando nos tocan aquello que por ser muy íntimo tiene que ver con nuestra verdadera identidad. Y enseguida responde con palabras parecidas a estas: quien se sabe amado, infinitamente amado por el Señor, y ama también así a los demás, sabe que es la alegría. Como el mismo Cristo nos dijo: os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Teresa de Calcuta cita estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan para expresar lo que ella misma vive. Quien se sabe amado por el Señor y procura en todo amar como Él nos ha amado, a sus semejantes, a Dios, entonces experimenta la verdadera alegría, aquella que es más fuerte que cualquier adversidad. Para vivir de esta alegría, Cristo nos ha redimido, nos ha hecho partícipes de la alegría eterna, la bienaventuranza eterna. La santificación es vivir de la alegría de Cristo. Es decir, orientar mi corazón para que mis alegrías sean como las de Cristo. Para que cuando repaso los episodios evangélicos aprenda también a reaccionar como el mismo Señor reacciona. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Reacciones de energía que suponen una actuación firme frente a cualquier acción que pretenda apartarnos del Señor. Acciones de misericordia frente a quien está necesitado por cualquier sufrimiento. Reacciones que siempre tienen como objetivo restaurar la alegría, según la petición también del Salmo 50. Devuélveme, Señor, la alegría de la salvación. El pecado precisamente destruye en nosotros esta alegría. Cristo no solo la restaura, sino que la eleva, haciéndonos partícipes de la alegría que comparten las personas divinas. Todavía más, la santificación podemos entenderla como desarrollo de la amistad con Cristo, y en las mismas palabras de Jesús en la última cena
se dirige a los suyos de esa manera: ya no os llamo siervos, sino amigos, porque todo cuanto he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. La amistad tiene que ver siempre con compartir secretos, con compartir aquello que pocos saben. Cristo nos ha revelado lo que está en el corazón del Padre, por eso nos llama amigos. El desarrollo de la amistad con el Señor, que es siempre ejercicio de comunión, de intimidad, que nos configura por dentro y por fuera, es camino de santidad. Y hemos de cultivar esta amistad donde Jesucristo nos ha prometido que se encuentra, para que ahí salgamos también nosotros gozosos y nos veamos llevados por Él. Pues concluyamos esta meditación. En el esquema encontraremos otros caminos que también en la tradición cristiana se han propuesto para ayudarnos a considerar la llamada a la santidad. Concluyamos, digo, volviendo a las palabras del Papa Francisco en Gaudete et Exsultate. Dice: espero que estas páginas, concluye así la exhortación, sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pidamos que el Espíritu Santo infunda en nosotros un intenso anhelo de ser santos para la mayor gloria de Dios y alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.